Ya, ¿vale? Mm. Perfecto. Comienzo entonces. Y adelante. Bueno, primero que todo, sé que aquí tengo público, me dijeron algunas personas que son guías de montaña, otras que son visitantes frecuentes de áreas naturales. Me gustaría saber si hay algún otro perfil quizá o personas que no tienen nada que ver con esto y están aprendiendo. Eh, Guardaparques, mira, muy bien. Áreas municipales, estoy viendo por ahí, docencia. Genial, tenemos un público bien diverso. Veterinaria, súper rescatista. Genial. Bueno, la idea de la clase, ¿cierto? Va a durar 2 horas. Oye, tengo dos perritos, por si ladran de fondo, les pido disculpas desde ya, espero que no se escuchen. Y por supuesto, me pueden ir haciendo, como es larga la presentación, me pueden ir haciendo preguntas, interrumpiendo. Ahí le pido ayuda a José si es que yo no veo alguna mano o algo, me puede interrumpir nomás y para ir resolviendo las dudas al tiro, entendiendo que como es mucha información, si la dejamos para el final, después puede ser más difícil de entender. Entonces, en esa línea les voy a compartir mientras. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Y se Sí, ve la presentación. súper. Está perfecto. Ya, entonces, esto es cierto, está en el marco de este curso de conservación y puesta en valor de la biodiversidad para experiencias turísticas en territorios de montaña. Estamos específicamente en el módulo de ética normativa y leyes SBAP. El objetivo de esta instancia es que conozcan principios éticos, buenas prácticas y la normativa nacional que está aplicable hoy en día al turismo de montaña, con énfasis, como les decía, en la Ley 21.600, que es la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la idea de orientar cierto el desarrollo de experiencias turísticas que sean responsables, seguras y compatibles con la conservación de la biodiversidad en estos ecosistemas. A grandes rasgos, lo que vamos a ver hoy día parte con lo que es la ética ambiental, ¿cierto? Luego que conozcan o se interioricen con prácticas de mínimo impacto, la normativa nacional, ¿cierto? Que está asociada hoy en día, que está estrechamente vinculada a la ley que les mencionaba, y también lo que indica esta ley ya que entra en vigencia sobre las prohibiciones, infracciones y excepciones y sanciones también que se pueden dar tanto al interior de áreas protegidas como fuera de estas. Y por último, como cierto o consideración a tener en cuenta para el desarrollo de experiencias o visitas de turismo responsable. Como primer punto, y aquí más que nada destacar como la importancia de la ética y la normativa en el turismo de montaña, es principalmente que este concepto guía decisiones, ¿cierto?, responsables para proteger los ecosistemas. Es como cuando no hay una regulación, la ética es claro, como aplicar el criterio de qué es lo que se debe hacer. También el concepto de normativa, ¿cierto? Para la seguridad, las normas siempre apuntan, las ambientales y tanto de uso público en aquellos sectores que se pueden visitar, a prevenir accidentes y a proteger la biodiversidad mediante reglas claras sobre, especialmente sobre el uso de senderos y restricciones específicas que se deben tener al visitar áreas naturales. Y esto, por supuesto, fortalece que se desarrolle un turismo responsable, que se fomenten experiencias de calidad y que también se pueda apoyar los lugares como destinos turísticos que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué a grandes rasgos este módulo es importante? La ética permite, ¿cierto?, o apunta a reducir impactos que sean acumulativos sobre los ecosistemas y sus componentes, aumenta la seguridad, menos improvisación, también genera menos conflictos cuando nosotros visitamos un área y también mejorar la experiencia, sobre todo cuando es visitante, comprender el lugar y el valor que tiene es algo muy importante. Aquí, ¿cierto? Cuando vamos con un guía o somos guía, la idea es como anticipar, explicar, ¿cierto? Intervenir y modelar conductas si es necesario. Como contexto, bueno, acá nosotros nos encontramos en Chile Central. Eso no les pregunté, si quieren decirme por el chat también si hay gente que es fuera de la región metropolitana, de otras regiones, ahí donde son, tenemos diversidad de ambientes, ¿cierto?, en nuestro país.
pero vamos a ocupar aquí como ejemplo Chile Central, entendiendo que se reconoce como un hotspot de biodiversidad, que quiere decir que hay una alta cantidad de especies que son únicas de este lugar, ecosistemas mediterráneos que tienen poca distribución, de hecho, a nivel mundial, que la misma montaña que está a lo largo de nuestro país, la cordillera, actúa como reserva de agua, ¿cierto? Es una belleza escénica a nivel de paisaje, también forma parte de la identidad de varias personas y comunidades, y también es un punto importante de recreación. No obstante, suelen haber también impactos pequeños que se van acumulando al visitar la área, como personas que abren senderos informales, ¿cierto? Que dejan basura, ruido, que no respeta la fauna y el entorno, el desarrollo de fogatas, intimidación de la fauna, etcétera. Y aquí es donde cierto sabemos que hay un contexto de cambio climático que aumenta el estrés hídrico y la vulnerabilidad de los ecosistemas ante impactos, aunque quizá a priori uno pueda considerar que hace un impacto puntual como persona, como grupo más pequeño, la acumulación de esos impactos finalmente es lo que tiene un mayor efecto en la conservación de la biodiversidad. Entonces, la ética ambiental es, como les decía en un principio, el decidir cuando nadie fiscaliza, cuando nadie está ahí. La idea, ¿cierto?, es que uno tome algunos principios en cuenta como ser precavidos, como, sobre todo si hay como riesgo o hay una falta de certeza, eso no justifica como ciertas actuaciones. Ser preventivos y preventivas también. La mejor gestión es evitar que el daño, ¿cierto?, antes de que ocurra. Ser responsables también. Hay que responder por las acciones cuando uno está en un área natural. También tomar decisiones considerando los beneficios que nos entrega la naturaleza, lo que nosotros estamos esperando o por qué, ¿cierto?, visitamos un área natural. Conocer también el área al que vamos a visitar y cómo comunicar, ¿cierto?, su importancia en caso de que yo vaya con un grupo o los impactos que se pueden producir. Y también usar o visitar el área sin comprometer, ¿cierto?, la biodiversidad futura. Aquí un ejemplo de como regla práctica de decisión. Son cuatro preguntas que pueden orientar, ¿cierto?, cuando uno tiene ahí una disyuntiva, por decirlo de alguna forma, o antes de permitir una conducta. Es primero considerar, por ejemplo, si la acción que se está llevando a cabo impacta la biodiversidad, impacta en el suelo, en el paisaje o en el patrimonio del lugar que estoy visitando. ¿Está permitido por el plan de manejo, el plan de uso público o tiene autorización? Y esto está específicamente enfocado, ¿cierto?, en áreas protegidas. Las áreas protegidas se regulan por un plan de manejo que es como un instrumento que brinda las directrices de lo que se debe o no realizar en un área. Y el plan de uso público está, ¿cierto?, más enfocado en la visitación de esa área. Si es que esta acción también aumenta el riesgo del grupo, de otras personas de tercero o de generar como un impacto en el ecosistema. Y también en el caso, por ejemplo, de guías o de ir dirigiendo un grupo, si puedo, si veo una acción que puede involucrar cierto un impacto, puedo reconducirla sin perder la experiencia, entendiendo que muchas veces decisiones, por ejemplo, imprudentes se dan porque la persona busca tener una mejor experiencia en el lugar. Ahora, como segundo punto, las que son las prácticas de mínimo impacto, ¿cierto? Enfocadas en actividades al aire libre. Acá hay varios principios de mínimo impacto. Quizás algunos también conocen el concepto de no deje rastro, que está estrechamente vinculado. Y la idea es tener como estos principios, estas prácticas en cuenta cuando uno va y visita un área protegida y áreas naturales en general. La idea es, bueno, primero planificarse y prepararse, luego en el viaje a acampar, por ejemplo, sobre superficies que sean durables y estables, desechar residuos adecuadamente, dejar en el lugar lo que uno encuentre, como no llevarse flores o cosas como fuera del área, minimizar como impactos, por ejemplo, en caso de que yo tenga que hacer una fogata, respetar la vía silvestre y ser considerado, ¿cierto?, con otros visitantes. Acá la idea de estas prácticas de mínimo impacto es que efectivamente ayuden a que todas las personas que visitan un área disfruten de la naturaleza sin dañar los ecosistemas ni afectar la experiencia de otras personas.
El primer punto, planificación, ¿cierto? Y ruta, apunta, por ejemplo, a antes de realizar una salida, revisar si el área que yo voy a visitar tiene ciertas restricciones, si hay aforos, si hay acceso, si necesito un permiso especial para lo que voy a hacer. De hecho, el área es protegida ahora que, por ejemplo, se compran las entradas por una página web. Pasa mucho que hay personas que llegan al área y no han comprado su entrada y eso ya empieza a dificultar, ¿cierto?, la experiencia. Muchas de las áreas, por ejemplo, protegidas, no tienen, por ejemplo, conexión a internet o tienen muy mala señal. Entonces, está también en ese sentido el guardaparques no puede, por ejemplo, dejar entrar a esa persona y ahí también se generan como malos ratos, por decirlo de alguna forma, que uno pudiese prever. También antes de caminar, conocer las normas del área y en caso de guiar como la conducta esperada durante el sendero, en general muchas áreas que uno visita tienen señalética establecida, los senderos, los tiempos, ¿cierto?, que consideran esto y que uno tiene que tener en cuenta. Durante la ruta siempre hay que permanecer en los senderos habilitados, evitar ciertos atajos, zonas frágiles. A veces uno desconoce las zonas, por ejemplo, quizás más vulnerables de un área y puede estar ingresando y dañando ecosistemas o zonas de nidificación que pueden ser clave, solo como por ignorancia y no respetar los senderos que están habilitados. Y si excepcionalmente están en zonas sin un sendero, ¿cierto? También tener las precauciones de andar por superficies sólidas, no tampoco arriesgarse ni nada en esos trayectos. En cuanto a los tres siguientes principios de residuo, no extraer y fuego, bueno, esto apunta a que lo que entra, ¿cierto?, sale y lo que está en el área se queda. O sea, si uno lleva comida u otro insumo, llevarse sus residuos, aunque sean orgánicos. Mucha gente pasa, de que no sé, una cáscara de plátano y dice, no, pero si está orgánico y la deja ahí, pero no es una cáscara de plátano que se incorpora inmediatamente al ecosistema o la cadena trófica. El no extraer, esto pasa sobre todo con flores, con rocas o con recuerditos pequeños que a veces las personas se quieren llevar del área. También el evitar realizar fogatas en áreas protegidas. Está prohibido el desarrollo de fuego en otra área o cuando está quizás más regulado. Hay zonas establecidas para acampar, para ciertos, se facilita el uso o se promueve el uso de cocinilla y respetar también las prohibiciones y los sitios habilitados que hay para ello. Aquí lo importante es que muchas conductas a veces parecen inofensivas, pero efectivamente están prohibidas. Luego, bueno, en cuanto a la observación de flora, o sea, perdón, de fauna, flora y funga, más que nada el tema de respetar la vida silvestre y la convivencia. Acá siempre se recomienda mantener la distancia, ¿cierto? Promover el uso de binoculares, cámaras con zoom antes de acercarse, no alimentar ni atraer a la fauna, ya que alteramos la conducta, ¿cierto? Y aumenta el mayor riesgo. Evitar también ruidos excesivos, drones o luces que perturban y afectan el comportamiento de las especies. No manipular ni extraer plantas, hongos, líquenes también, nidos, a veces la gente interviene, frutos, semillas. Y siempre aplicar, ¿cierto?, una regla que puede ser mirar, fotografiar y dejar como intacto tal cual. Y aquí, claro, un mensaje clave es que la mejor observación es aquella en la que la especie no cambia su conducta por nuestra presencia. Bueno, y acá vamos a hacer una pausa. Quiero hacer una primera actividad en la que participen. Eh, La idea es que observen la imagen y puedan identificar seis impactos o riesgos que lo puedan relacionar con ciertas las prácticas que vimos previamente y indicar qué harían en el momento como visitante o como guía. Acá voy a primero a volver a la diapo de las prácticas de mínimo impacto, si quieren ver si sacar un pantallazo o algo. Acordarse que es la planificación, ¿cierto? La campaña de superficie durable, el retiro de desechos, no retirar flores, no hacer, minimizar los impactos como no realizar fogatas, respetar la fauna y ser considerado con otros visitantes. Entonces aquí les quiero dar unos minutitos para que en esta imagen
generada con inteligencia artificial, por supuesto que no es real, puedan identificar impactos o riesgos a priori. Le vamos a dar así un minuto, unos 2 minutos. Si alguien quiere participar hablando, comentando, sería lo ideal. No hay respuestas erróneas ni nada. Pueden levantar la mano para hablar. Ahí en el chat, Solange, veo que Ricardo puso alimentar al zorro, Bárbara por el dron también. Por ahí también hablan de la basura en el sendero, que están fuera del sendero también. No se respeta como los límites del sendero. Y algunas que se repiten, como alimentar a la fauna y el dron también. Ahí, si alguien quiere Perfecto. levantar la mano. Hola, también puede ser la Hola. persona que está como agachada al parecer sacando una florcita o una plantita, no sé, alguien. Sí, la que está más a la izquierda, de hecho. Ella, sí. Sí, por supuesto. Luis, veo que tiene la mano levantada. Sí, hola a todos. Mira, a ver, se ven más o menos todas las prácticas o sea, las normas de no deje rastro acá en la imagen. Y sin darnos cuenta, de repente cuando vamos a parques o a lugares así, lo vemos más seguido de lo que queremos. Incluso me ha pasado que he visto gente que lo está haciendo, le informo, pero ¿sabes qué? Lo que me dice, porque en el otro parque permiten esto y claro, pero no tienen el conocimiento de los reglamentos, a lo mejor de que cada parque tiene su reglamento interno y también a veces son privados y los privados a veces permiten estas malas prácticas. Eso quería comentar. Sí, en efecto, y como bien dices, todas las áreas suelen tener distintas reglas, o sea, hay normativas transversales, por supuesto, que vienen a veces de la legislación, sobre todo para áreas protegidas del Estado, pero en efecto, en áreas privadas, por ejemplo, hay muchos santuarios de naturaleza, que es una categoría de protección que son privados, tienen sus propias reglas, o áreas incluso que no son protegidas, pero actúan como áreas de conservación o como parques particulares permiten actividades que muchas veces en áreas protegidas no están permitidas, valga la redundancia, y eso afecta, por supuesto, la noción que tienen las personas. Pues es súper importante saber, y por eso les decía que cada área que uno visita tiene normas distintas, tiene condiciones distintas, y uno tiene que informarse previamente de eso. Ahí veo que alguien estuvo colaborando, interactuando con la imagen, creo que fue Ricardo, si mal no recuerdo de ella, así que muy bien, identificó varios de los puntos, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Que gacha que respecto a lo que estabas diciendo, de eso de que, claro, todo lo que es ya como parque o reserva nacional tiene una normativa muy similar, pero que, claro, pasó esto con los privados y lo que quería mencionar era que el otro día me apareció una publicación en Instagram de un hostal que tiene como una pasada para ir hacia como las Cuevas del Manzano, pero es algo muy así como, no es que venda entrada ni nada, sino que es una pasada nomás. Y el otro día subieron una publicación poniendo como que su pasada era pet friendly. Entonces, que eso significaba que podían ir con perros y subían fotos y videos de la gente en verdad yendo con los perros. Y fue como, ahí voy a lo que decís tú, que en verdad, claro, cualquier espacio que sea no regulado, en verdad puede hacer lo que quiera, porque son sus como terrenos o territorios, por decirlo así, Claro, como su complejos. propiedad. Claro, como su propiedad y claro, al final ahí, aunque haya, no sé, haya otra entrada que tenga regulación, pero sí, claro, por el otro lado no es así, no sirve de mucho porque la montaña es la misma, y es lo que siempre pasa, en verdad. Sí, pues de hecho eso que menciona es una de las cosas más comunes que sucede en áreas naturales, sean áreas protegidas o no. El tema de las mascotas, sobre todo los perros, es algo súper difícil de comunicar y que las personas entiendan.
Yo antes de trabajar, de hecho, en el SPAP, trabajaba en un santuario de naturaleza, y que nos pasaba eso. Había varios condominios cerca y la gente creía que el santuario era su patio trasero y ingresaban por pasadas que eran ilegales, pero que claro, estaban como abiertas por los predios vecinos, entonces buscaban la forma de ingresar y te decían, no, pero si yo estoy acá con mi perro, no sé, lo llevo amarrado, mi perro hace caso. Pero ahí, claro, uno actúa, bueno, explicándole que el perro, por ejemplo, vaya amarrado no quiere decir que no esté generando un impacto. O sea, a veces el solo olor del animal es detectado por otra especie, las fecas que deja, la orina, etcétera. Entonces, eso yo creo que es uno de los puntos más complejos que hoy en día viven diversas áreas naturales, sobre todo si quieren ser conservadas versus, claro, como tú bien dices, áreas privadas, porque si me decís, claro, era un paso desde su hostal, quizás ni siquiera era un acceso regulado al área, pero les permitían como pasar por ahí como para potenciar, claro, como la visitación en su hostal, pues valga la redundancia. Mm, sí, de hecho eso de los perros pasa demasiado. Como decís tú, yo creo que es la pelea que todos más llevamos en la montaña. Así. Sí. Bueno, y estaba viendo que por el chat también varias personas le achuntaron. Eh, bueno, la siguiente diapo, de hecho, va a, claro, las principales, ahí está. Las principales respuestas, efectivamente está el tema del dron. El dron también es algo que está muy de moda hoy en día, sobre todo los reels para redes sociales, ¿cierto? Y por lo menos en áreas protegidas algo que está prohibido, que tienes que tener una autorización previa para poder volar un dron. Y muchas veces la gente no dimensiona que el ruido, el acercamiento de los drones, sobre todo a la fauna, es algo que perturba y algo extraño que el animal no conoce. El salir de sendero, por supuesto, el tema de, ¿cierto?, recoger la basura. Acá, bueno, va mencionando las malas prácticas, los impactos y también como acciones que uno puede realizar. El alimentar a la fauna, ¿cierto? Que es algo bien común, sobre todo en áreas donde hay zorros, por ejemplo, y lo empiezan así como a guachar con comida. Lo recolectar flores también es algo que se ve bastante, sobre todo en primavera. Bueno, y el acercarse a la fauna muchas veces también como a veces para tomar fotografías o por querer tener como un mayor contacto con ella. Bueno, siguiendo, acá pasaremos a ver ya más aplicadamente o más en detalle lo que es la normativa que está vigente hoy en día con la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Acá lo importante, dice, lo relevante para el turismo es como, ya, claro, ¿qué es lo que cambia? El espíritu de la ley, por decirlo de alguna manera, es que de la conservación como discurso se pasa a una conservación más efectiva, más apuntada a la gestión del área. El objeto de la ley es conservar la biodiversidad y proteger el patrimonio natural, ¿cierto? Mediante la preservación, restauración y uso sustentable de los recursos naturales. El SBAP se crea como un servicio especializado para gestionar la biodiversidad y las áreas protegidas. La ley también faculta al servicio como una serie de instrumentos, tanto al interior de áreas protegidas como fuera de estas. Y también tiene un gran capítulo abordado a la fiscalización, al establecimiento de infracciones y sanciones dentro y fuera del área protegida. Específicamente en lo relativo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, acá lo que busca es hacer una integración entre las áreas protegidas públicas y las privadas. Eso yo creo que es uno de los ámbitos más relevantes, la incorporación de las áreas protegidas privadas, ¿cierto? Bajo un mismo marco normativo, perdón. La ley busca que exista una coherencia ecológica, que exista representatividad de diversos ecosistemas dentro de las áreas protegidas. Promueve también, ¿cierto?, una planificación y un manejo efectivo. Como les decía, el área protegida en general cuenta con un instrumento que es un plan de manejo. Muchas de ellas actualmente no cuentan o no lo tienen actualizado, por ejemplo, a metodologías más nuevas que se están implementando hoy en día. Entonces promueve y obliga prácticamente que al ser creada un área, esta tiene que establece un plazo para que tenga un plan de manejo que es como el que da
las directrices sobre cómo se gestiona el área, cómo se hace uso de esta área, etcétera. Y también considera, claro, el potenciar corredores biológicos, conectividad mediante otros instrumentos como la definición de sitios prioritarios, de ecosistemas amenazados, de planes de restauración y áreas degradadas, paisajes de conservación, etcétera. La ley en sí establece 6 categorías de protección. La más restrictiva es la Reserva de Región Virgen, que es un área, en Chile actualmente no tenemos ninguna oficial, hay algunas, perdón, que se habían promovido en el marco de la red de salares a inicios de año, pero que tienen que salir como, sus decretos tienen que estar como visados por la Contraloría. Las reservas de región virgen son áreas de condiciones primitivas, de difícil acceso, en donde solo se permite excepcionalmente la investigación científica. Los parques nacionales, esta ya una categoría que cierto, todos y todos conocemos, es algo de lo que tenemos más cercano, que sigue siendo de la misma forma en el sentido de que son áreas de gran extensión, que tienen diversidad de ecosistemas que son únicos, representativos del lugar en el que están, que se pueden visitar, ¿cierto? Que uno puede hacer actividades de educación ambiental, de investigación también recreativas. Los monumentos naturales, luego, son una categoría que apunta a la preservación de un componente particular de la biodiversidad, un elemento que sea significativo. Los monumentos suelen ser, por ejemplo, puede ser una formación natural, también como una quebrada, una duna, algo más pequeño en extensión, pero que es relevante de preservar. Las reservas nacionales también son áreas de diversa extensión que apuntan ya a lo que es la conservación de comunidades, de ciertas especies, bueno, especies, comunidades, ciertas poblaciones, hábitats particulares. Aquí ya se permite hacer un uso sustentable de los recursos naturales del área, siempre que estos, ¿cierto?, no interfieran con los servicios ecosistémicos que el área provee. La ley habla de una definición de explotación de recursos naturales que implica la extracción de recursos naturales o la actividad de infraestructura industrial. En esta categoría ya eso se permite, pero en menor medida, especialmente, por ejemplo, hay reservas como alguna acá cercana que es Peñuelas, que está en Valparaíso, que tiene especies exóticas, por ejemplo, tiene eucaliptus, pero eso está ya en un proceso como de recambio a bosque nativo. En cambio, un área de conservación de múltiples usos, como su nombre le dice, bueno, es un área de diversa extensión que apunta a asegurar un uso sustentable de los recursos naturales dentro de esa área. Y aquí sí efectivamente se entiende que hay una interacción tradicional, histórica, ser humano-naturaleza. Entonces son áreas que, por ejemplo, cuentan con ganado a veces su interior, o que son actividades tradicionales y que su gestión, claro, apunta a una mirada como más integral del territorio con sus resguardos. Y por último están las áreas de conservación de pueblos indígenas, que son áreas que están en territorios indígenas, espacios marinos protegidos. Estas áreas también reconocen el valor de la biodiversidad, pero estrechamente asociado a la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan el lugar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, un área que sea propiedad indígena no puede optar a otras categorías. Puede ser un área de conservación de pueblos indígenas, pero también un área de o sea, de propiedad indígena podría ser, por ejemplo, una reserva o un monumento. No es excluyente. Y aquí, bueno, efectivamente el sistema lo que apunta es a conservar mejor la biodiversidad mediante estas categorías que establece, el promover una gestión efectiva y la conectividad ecológica de los territorios. Disculpa, Solange. ¿Sí? Dime. Ah, sí, disculpa que te interrumpa. Sí que hay un par de preguntas en el chat. ¿Ya? Dos sobre algunas categorías, como dónde quedan en esta ley, SPAP, ¿cierto? Los santuarios de la Sí. naturaleza y las reservas naturales municipales. Municipales. Ya, los santuarios de la naturaleza, al igual que son reconocidos como áreas protegidas, al igual que los bienes nacionales protegidos, que es una categoría que establece el Ministerio de Bienes Nacionales, y los sitios Ramsar, que es cierto una categoría de reconocimiento internacional. Lo que plantea la ley es que estas áreas son parte, se reconocen como parte del sistema, pero que tienen que ser sometidas a un proceso de homologación para pasar a una de estas, voy a volver en la diapo a ver si puedo, para pasar a una de estas 6, ¿cierto?, categorías. Entonces, actualmente lo que está haciendo, de hecho, el servicio es
La homologación es más que nada el proceso de decir ya, en función de, por ejemplo, el objetivo de esta área, las características que tiene y los usos que se desarrollan en el territorio, usos siempre autorizados, porque uno no puede hacerse cargo de usos que están prohibidos y que se hacen igualmente. En función de esos tres criterios principalmente, ¿a qué categoría es la que más se ajusta a la realidad de este territorio? Sobre todo pasa con los santuarios de la naturaleza, que existe una diversidad de escenarios, o sea, tenemos santuarios de la naturaleza realmente enormes, de miles de hectáreas, como santuarios de la naturaleza de 0,5 hectáreas, que protegen algo súper como particular. Y también con diversidad de uso. Entonces es un proceso que la ley de hecho establece 5 años para su desarrollo. El plazo finaliza en marzo del 2029 y algo que establece la ley es que, claro, no puede implicar una pérdida de jerarquía, o sea, la categoría, por ejemplo, si un santuario tiene una vocación de ser, no sé, un monumento natural, yo no puedo, aunque el propietario quiera decirle que es un área de conservación de múltiples usos, porque eso implica como perder, claro, como la jerarquía y perder protección, ni tampoco se puede reducir superficie, o sea, si alguien... Porque pasó en su momento que el Ministerio de Medio Ambiente declaró muchos santuarios de naturaleza sin la autorización de los propietarios, pero el proceso de homologación no puede implicar que la persona quiera una desafectación de esa área. La desafectación, por supuesto, es un proceso que está normado por ley, que se puede llevar a cabo, pero que es totalmente distinto y no se puede aprovechar, por ejemplo, esta instancia para hacerlo. Entonces ahí están esas tres como categorías en las cuales se está avanzando. Otro punto importante que establece la ley es que hay que tener consentimiento del propietario o de los propietarios, porque también hay muchas áreas que tienen diversidad de propietarios, pero que si no se obtiene dicho consentimiento, porque por ejemplo, como les decía, alguien quiere ser ACMU, pero el ministerio le dice, no, usted es reserva, al término de los 5 años, el ministerio puede como imponer esa categoría finalmente. Como que la idea es facilitar como un acuerdo consensuado de dicha categoría, pero dado que no se puede perder la protección del área, igualmente tiene que en algún momento como homologarse. Y respecto los sitios Ramsar, que es la última pregunta, que aplican este mismo que estaba contando. Son los sitios Ramsar, los santuarios de naturaleza y los bienes nacionales protegidos. En el caso de los sitios Ramsar, eso sí, los que son privados, no se puede obligar a la persona a que se adscriba a una categoría de protección. Ahí sí o sí hay que tener consentimiento del propietario. Entonces, ahí igual se está desarrollando un trabajo con los propietarios privados, sobre todo en el marco de informarles y que estén al tanto de lo que implica cada categoría y de las restricciones, ¿cierto?, que puede tener o no. A veces hay mucho temor con una categoría, por ejemplo, más restrictiva como una reserva y prefieren ser ACMU, pero ahí también lo importante es como informar y que tomen una decisión, ¿cierto?, con conocimiento. Y las reservas municipales, reservas naturales municipales, esas no son una categoría de área protegida como tal. Es una categoría como que es normada por otro tipo de legislación que faculta, ¿cierto?, a los municipios de establecerlas, pero no son reconocidas como la normativa del SFAP como áreas protegidas, por tanto tienen otro uso y están, claro, bajo responsabilidad de los propios municipios, no de servicio. Entonces esas van a seguir siendo RENAMU. No hay como ningún cambio. ¿Es alguna otra consulta de esto hasta el momento? Y una consulta que hizo Marco Moris y Luis Díaz ¿Ya? hace un rato, que era como el contexto de la ley SBAP actual y también como si es que tiene alguna amenaza con las acciones que se han tomado o propuestas de parte del gobierno actual. Y no sé si quiere abordar eso más adelante o... No, igual lo vamos a conversar. O sea, claro, la ley ya está. Eso es algo que es muy difícil de cambiar actualmente, se debe cambiar con un proyecto de ley. Lo que sí sucede en general en los cambios de gobierno y lo que está sucediendo ahora es el tema de los reglamentos. Los reglamentos tenían cierto un plazo para establecerse. Finalmente, la ley es como lo que entrega las directrices y los reglamentos lo que hacen es como aterrizar esa ley. Entonces, un reglamento tiene que igual estar en función de lo que dice la ley,
pero más que nada te da como normativas respecto a plazos, tiempos, facultades, etcétera. Entonces, había un plazo para ingresar los reglamentos que no se cumplió previamente, y claro, y eso también, por decirlo de alguna forma, facultó que este nuevo administración los retirara y los sometiera a revisión. Eso todavía hay ciertos reglamentos que están mucho más avanzados que otros. Hay, de hecho, claro, varios reglamentos que tienen harta presión, sobre todo de las empresas. Por ejemplo, sabemos que hay mucha salmonicultura en parques nacionales, en áreas protegidas, y que la ley establece que eso no se puede hacer. O sea, si ya hay, por ejemplo, un cultivo de salmón en un área protegida con su resolución de calificación ambiental aprobada, eso no podemos revocarlo. Lo que hace en ese caso se tiene que esperar a que se cumpla esa RCA, pero no se debiese renovar, sino que se tiene que, ese cultivo tiene que salir de esa área. Pero actualmente, en efecto, hay mucha presión para ese tipo de situaciones más complejas, pero no pueden pasarse por sobre la ley. Entonces, ahí también lo bueno que la ley haya salido en el 2023 es que ya está instalada y regula ciertos ámbitos que no pueden transgredirse. Nicolás. Mm. Sí, tengo una duda como respecto al tema de los accesos, porque entiendo que la ley al recalificar, no sé, un santuario de la naturaleza en un parque nacional, eventualmente habría un parque nacional privado, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, el SBAP podría, o dentro de los cambios que propone, que los accesos públicos estén garantizados dentro de esto, o el parque igual quedaría dentro del privado y como la gestión de este. No, en efecto, el derecho a propiedad, por decirlo de alguna forma, es algo que pesa mucho en nuestra legislación nacional, y el SBAP no puede obligar a que un privado permita el ingreso a un área. Ahí en efecto hay que ver como a cada criterio del privado, por decirlo de alguna forma, pero en el general, dentro de lo que nosotros transmitimos, es que se entiende que hay ciertas categorías, como los parques nacionales, que en general están muy asociados a la visitación. Es como parte de su vocación que el área sea visitado, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces, eso es algo que también se intenta como promover o facilitar, pero no lo podemos obligar. Ahí el rol del SBAP es más que nada de supervisión, de que efectivamente el área tenga un plan de manejo que cumpla con este, y de fiscalización sobre el área protegida privada. Vale, o sea, eventualmente podría seguir pasando lo que pasa con Palmas de Cocalán, por ejemplo, que está dentro de un privado y no hay acceso público. Claro, bueno, es que de hecho Palmas de Cocalán es uno de esos casos excepcionales que tienen que normalizarse. Pasa también, por ejemplo, con Roblería del Cobre Loncha, que está Mm, en O'Higgins, y otras áreas que averigüen. son privadas, que, claro, son administradas por CONAF, pero en realidad, al traspasarse al SBAP, eso tiene que normalizarse. O sea, esto no es algo que está decidido, esto es algo que yo digo a mi criterio personal, es algo que debiese apuntar a que esa área fuese privada, ¿cierto? Y fuese como administrada y regulada por su propio dueño. Ahora bien, lo que sí faculta la ley es que el servicio, por lo menos en áreas de propiedad fiscal donde no pueda administrar o no pueda hacer ciertas labores, pueda suscribir convenios de gestión. Entonces, Ya. hay muchas áreas, por ejemplo, que actualmente están administradas por municipios. Esto pasa harto con santuarios de la naturaleza y con bienes nacionales protegidos, que están administrados por municipios y que los municipios van a poder seguir siendo parte de esa gestión a través de estos convenios. Porque la ley dice ya, el SBAP pasa a administrar todo lo fiscal, pero el SBAP no tiene las capacidades como para administrar. Imagínense que actualmente CONAF tiene 110 áreas y con todas estas áreas que tenemos que homologar, santuarios, Ramsar, bienes nacionales protegidos, van a ser más de 300. Entonces ahí efectivamente lo que se va a facilitar es que actores del territorio puedan hacerse parte de la gestión de esta área para facilitar. Y Vale. ahí quizás también se pueda aumentar la disponibilidad de áreas que se puedan visitar. Y ahí también, por ejemplo, en Cerro Castillo pasa algo así, que el parque está como, la parte turística, es la comunidad, lo que es de turismo local, lo que hace ese encargo de la gestión de los senderos de largo aliento, como la horqueta. Claro, porque sobre todo, ya quizá aquí es un tema más administrativo, pero si es de alguien de interés, los convenios de gestión
pueden hacerse por temas particulares. Ponte tú, hay a veces fundaciones que le interesa la investigación científica y el monitoreo, y uno puede suscribir un convenio y decir, yo quiero monitorear, no sé, estas 3 áreas protegidas. Y solo hacer eso, pero también contribuye efectivamente con información al sistema y al mismo servicio. Otros pueden decir, yo quiero, sabéis que tener hacer un convenio de gestión, pero para gestionar toda el área, como casi que administrarla, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces ahí también hay distintas como líneas que se pueden, de colaboración que se pueden seguir. Bacán. Ya, vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando esta pausa de la conversa, ¿no? Por el chat tampoco. Sí. Hay una en el chat, pero era con la temática que estaban hablando antes. No sé si Vale puede abrir el micrófono quizás para hacer la pregunta más específica, porque la verdad me perdí como el contexto igual. Ah, no, pero yo recuerdo lo de las salmoneras en áreas protegidas. Sí, efectivamente significa que los cultivos de salmones en, por ejemplo, parques nacionales, debiesen salir de ahí en algún momento. Uno no puede obligarlos ahora ya, porque tienen efectivamente una resolución de calificación ambiental vigente, que es lo que les permitió al evaluar su proyecto instalarlo ahí, pero una vez vencido este plazo o esta concesión, no se debiese renovar. A eso es lo que apunta igual la ley. Sí, yo había hecho esa pregunta. Respecto a eso, la cantidad de años que tienen como la homologación, no sé si es eso, pero como que tienen el permiso, que es lo que debería cambiar en algún momento, ¿es para todas igual por la ley o esa cantidad de años lo va poniendo la salmonera como individualmente? No sé si se entendió la pregunta. Sí, no, la homologación es un proceso distinto que tiene que ver con aquellas categorías de santuarios de la naturaleza, sitios Ramsar y bienes nacionales protegidos que tienen que pasarse algunas de las categorías. Y otro tema son como las concesiones que hay en áreas protegidas o actividades que se desarrollan que tienen un permiso del Servicio de Evaluación Ambiental. Cuando en general cualquier proyecto, incluso un proyecto inmobiliario, tiene que en general entrar a la evaluación de impacto ambiental. De ahí es cuando se aprueba el proyecto, sale con una resolución de calificación ambiental, que se llama también RCA. Y esta RCA es la que determina los años de vida útil, por decirlo de alguna forma, del proyecto. Entonces, claro, ahí depende de cada proyecto. Hay proyectos que te pueden durar 5 o 10 años, como proyectos que te pueden durar 50 años. Y si ya está Ah, brígido. aprobado, no podemos hacer nada. De hecho, la Ah, ley en ese sentido no es retroactiva, ¿no? Es como es vigente desde que entra en vigencia hacia adelante, lamentablemente. entiendo. Brígido. Ya, pero por lo menos igual está la esperanza de que algunas deberían salir en algún momento. Sí, está la esperanza. Gracias. Ya, súper. Voy a continuar entonces. Igual si hay alguna preguntita, no hay problema en que me interrumpan. Voy. Ya, bueno, comentaba que efectivamente las áreas protegidas no son solo un paisaje, son espacios, como les comentaba, que tienen objetivos de conservación, que tienen reglas de uso. La ley los define como un espacio geográfico específico y delimitado, que está reconocido mediante un decreto, con la finalidad de asegurar, ¿cierto?, en el presente y a largo plazo la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico asociado a dicho espacio. Aquí, la categoría que tiene el área, bueno, el decreto también que establece lo que se consideró y los fundamentos para la creación del área, el plan de manejo, como les comentaba, y el programa de uso público, si lo tienen, son los que determinan los usos permitidos. O sea, sobre todo los planes de manejo establecen zonificaciones que son como regulaciones del territorio que te dice, por ejemplo, ya acá tú puedes hacer, por ejemplo, actividad más intensiva y acá tú preservas si este lugar no se toca, acá, por ejemplo, hace acciones de restauración ecológica, en este otro lugar hace acciones de conservación, etcétera, y eso también te va regulando los usos de cada uno de estos espacios que se permiten. Y por eso la experiencia turística en un área se desarrolla en función de esta zonificación, en función de la capacidad de carga que tienen algunas áreas, no todas la tienen determinada, pero es como, claro, cuántas personas pueden ingresar, por ejemplo, en un día en un lugar y las restricciones que tengan. Y la ley también define lo que es el turismo ambientalmente responsable.
aquí lo que indica es que es aquel que se desarrolla en una modalidad de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural, con respeto de los objetivos de la categoría del área protegida respectiva, su plan de manejo, el respectivo programa uso público y las comunidades locales y comunidades indígenas que integran su territorio. Acá, ¿cierto? Actúa bajo los principios de que tiene que haber un bajo impacto ambiental y sociocultural, que tiene que ser compatibles con estos planes que les mencionaba, que tiene que estar alineado con la categoría y los objetos de protección. Los objetos de protección o los objetos de conservación es como las principales características, por ejemplo, por las que se protege un área. Muchas veces puede ser una especie en categoría de conservación, un tipo también de ecosistema. Hay áreas protegidas que tienen objetos también culturales, por ejemplo, asociados. Y por último, el respeto, ¿cierto?, a las comunidades locales e indígenas si es que éstas están al interior del territorio. Entonces, ¿qué implica el turismo, cierto, en áreas protegidas? Implica que la actividad debe respetar todos estos instrumentos y regulaciones que les mencionaba y ser compatible con los objetivos de conservación del área. Se promueve también el desarrollo de interpretación ambiental para fortalecer la evaluación del territorio. Acá hay áreas, sobre todo las que tienen visitación, que suelen tener también señaléticas o instrumentos que informan sobre lo que uno puede observar o puede relevar al visitar el área. Y por último, que las actividades turísticas, sobre todo en áreas protegidas, requieren de una planificación. Pasa mucho también en áreas de mayor extensión o cuando las personas van a hacer trekking largos, por ejemplo, que es súper importante la planificación, el definir ruta, los residuos que yo puedo llevar, etcétera. Y en el caso de guías u operadores turísticos, ¿cierto? Siempre se promueve como el educar e interpretar el entorno con el grupo al que va, prevenir conductas de riesgo que generen impacto, promover, ¿cierto?, un respeto a la normativa del área en particular y transmitir como el valor del patrimonio natural y cultural del lugar que se visita. En el caso, claro, ¿cierto? Específicamente como, o en general cuando uno visita el área, hay ciertos como principios que puede o preguntas que se puede hacer. Por ejemplo, el lugar que estoy visitando es un área protegida, es un predio privado, es un humedal, es una zona con acceso regulado, como estábamos comentando previamente. Todas estas áreas, en función de su categoría, etcétera, van a tener normas distintas, van a tener ciertos permisos distintos que se tienen que pedir previamente. También es importante conocer las reglas que están asociadas a esto mismo, horarios sobre todo, zonas habilitadas, prohibiciones. A veces pasa mucho que hay gente que quiere visitar áreas protegidas, determinados senderos, en épocas en que puede estar cerrado. Bueno, sobre todo las áreas protegidas muchas veces se cierran de manera preventiva, tanto en inviernos por las nevazones, como por ejemplo en verano por incendio o por olas de calor. También la actividad que voy a realizar en el área natural o protegida es qué tipo de actividad es, como que se puede realizar. En algunas, por ejemplo, no hay zonas habilitadas para camping, uno solo puede ir por el día, el uso sobre todo el de baño. Mucha gente también pasa, sobre todo esto pasa más a veces en áreas privadas que quiere ingresar en bicicleta y el área no permite el ingreso de bicicletas porque también a veces se salen de los senderos o generan accidentes con las personas que van haciendo senderismo. El tema de los drones también, como lo comentábamos, algo que no está permitido en general en áreas protegidas. Bueno, y las responsabilidades, ¿cierto?, que tiene que tener cada uno, como la seguridad personal, el manejo de los residuos, el cuidado de la flora y fauna y el respeto a la otra persona. Entonces acá, claro, el mensaje clave es como antes de visitar, uno tiene que preguntarse, claro, dónde estoy o dónde voy, qué reglas son las que están vigentes y cómo voy a generar como el menor impacto posible. Y esto ya es como más para que tengan una idea en particular sobre, en áreas protegidas hay permisos, concesiones, bueno, y el uso público que tiene que ver con la licitación, y sobre todo cuando uno es guía o operador turístico, hay otras preguntas que tiene que hacerse también, como voy como tengo que se paga entrada, por ejemplo, no en el lugar, igual a veces hay entrada o hay concesiones gratuitas por fines educacionales, por ejemplo. eh, lo que yo quiero hacer en el área implica la instalación de infraestructura o dura más de un año.
Por ejemplo, esto pasa sobre todo en zonas altamente turísticas como Torres del Paine, que cuando alguien es operador turístico y guía o está asociado, ¿cierto?, a refugios, etcétera, tiene ya como otra normativa cuando se quiere instalar la infraestructura como para la actividad que desarrolla. Es una actividad comercial o guiada, claro, requiere permisos adicionales, tengo que hacer un registro, etcétera, y la actividad está exceptuada, y con esto me refiero a que hay ciertas actividades, por ejemplo, pasa a veces con permisos de investigación o actividades educacionales que se gestionan de otra manera, no como llegando a la puerta del área y pagando, ¿cierto?, mostrando la entrada. Bueno, y asociado a esto mismo, la ley establece prohibiciones, infracciones y sanciones, tanto al interior de áreas protegidas como fuera. En áreas protegidas hay conductas que son críticas, todo lo que, cierto, ya hemos comentado, como extraer tierra, turba, leña, roca, arena, ripio, y acá también estas conductas que lo vamos a ver más adelante, pero se pueden clasificar en conductas leves, graves o gravísimas. Y en función de esa categoría es también la multa que la sanción que le pueden aplicar a la persona. Por ejemplo, extraer quizá tierra es distinto a extraer turba, porque la turba es como se produce a través de un proceso que demora cientos de años, si es que no más, entonces es muy difícil que haga su recuperación. En la fauna, intimidar a la fauna, ¿cierto? Es distinto a cazar, a capturar o herir fauna. También el tema de destruir nidos e interferir ciclos reproductivos, el cortar plantas, algas, recolectar huevos, semillas y el introducir especies exóticas, también transgénicos, animales domésticos. Estas en general son actividades que están prohibidas en áreas protegidas. También todo lo que es la contaminación, ya sea acústica, lumínica o atmosférica, el dejar residuos en lugares no habilitados, el verter sustancias peligrosas, sobre todo en agua o en el suelo, que es donde se pueden infiltrar, se diluyen y se expande el impacto, el interrumpir, bloquear, alterar o drenar cursos de agua, humedales, el alterar, rayar o destruir cierto patrimonio indígena, histórico o arqueológico, y el dañar instalaciones señaléticas o patrimonio natural. También es una conducta que está prohibida. Y por último, entre las conductas, ¿cierto?, prohibidas ay, me fui, en áreas protegidas, está todo lo que tiene que ver con si no está autorizado el pernoctar o comer, que viene asociado directamente a esto como el encender fuego, o instalar campamentos, estacionar o transitar en lugares no habilitados, no ingresar sin pagar derecho a entrada, si corresponde, no movilizarse en vehículos motorizados. En muchas áreas solo está permitido, por ejemplo, el uso de vehículos motorizados para la administración o vehículos de emergencia, el tema de los drones, como conversábamos previamente, y también está prohibido el usar o portar armas. Y fuera de áreas protegidas también hay regulaciones que establece la ley. En sitios prioritarios se prohíbe también la extracción, captura o daño a la fauna, flora, funga. También los monumentos naturales. Los monumentos naturales son especies que están protegidas como tal. Entonces hay una prohibición de intimidar, capturar, ¿cierto?, herir, etcétera, a estas especies que están declaradas como tal. En el caso de humedales hay una prohibición alterarlos físicamente, y hay un permiso que está regulado por un artículo. Y también la ley establece diversos planes para proteger áreas fuera de áreas protegidas, valga la redundancia, que tiene relación con contar con planes de control de especies exóticas e invasoras, planes de restauración, también en la definición de ecosistemas amenazados, los mismos sitios prioritarios, etcétera. Y aquí lo importante es saber que estar fuera de un área protegida no significa que no voy a tener una responsabilidad ambiental o legal por el daño que pueda estar produciendo. Y en efecto, como les comentaba, las sanciones que se aplican dependen del daño, del riesgo, de si intencional o no, y del contexto en general que se da en el área. Las sanciones leves son hasta 1000 UTM, las acciones graves
son hasta 10.000 UTMs y las gravísimas son hasta 15.000 UTMs. Entonces, como resumen, ¿qué hacer al visitar como un área protegida como el antes, durante y después? Por supuesto, esto tiene mucha más puntos que abordar. Esto es como una mini guía resumen. El antes, revisar los accesos, los horarios, clima, sendero habilitado, si el área tiene restricciones, el equipamiento que necesito, ¿cierto? Los insumos para llevar de vuelta. El durante, mantenerse en la ruta y en los senderos, respetar la señalética, cuidar la flora y fauna, observar sin intervenir, sobre todo asociado a la fauna, y después, o sea, salirme, retirar todos mis residuos, que no deje claro como impactos ni nada, reportar incidentes, también si corresponde. Muchas veces las áreas protegidas tienen muy pocos guardaparques o uno o dos máximo en el horario que uno lo visita, entonces no pueden abordar ni fiscalizar todas las cosas que suceden y ahí es súper clave como la colaboración, ¿cierto? El informar si uno ve situaciones o incidentes que no corresponden también y visitar en general responsablemente el lugar para que quede en buenas condiciones. Bueno, y acá tenemos una Yo tengo una segunda duda, duda. yo tengo una duda Vuelvo. de lo de las multas, lo de los UTM. ¿Quién es el ente fiscalizador que está, quién es el ente que fiscaliza eso? El SBAP. Pero me El refiero MIP. así como me refiero a como quién es la persona que va a llegar y me va a decir como, oye, te va a pasar una multa. El SBAP tiene fiscalizadores a nivel regional y además tiene la facultad de que guardaparques sean designados como fiscalizadores. Ah, Entonces son- puede ser que tanto un guardaparque del área si fue designado como tal, como un fiscalizador de la oficina regional del servicio puede ir y pasarte esa multa. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque ya, obviamente pasar estas multas en un lugar protegido, que está regulado, yo creo que obviamente es un poco más fácil que lugares que, como que en esa parte donde decías que también hay sanciones en áreas no protegidas, pero ahí, ¿quién regula eso? Los fiscalizadores en general son para áreas tanto protegidas como no protegidas. Estas multas, claro, están enfocadas hay artículos que las regulan las actividades prohibidas y permitidas tanto en áreas protegidas como fuera de ellas, en el marco de la ley. Quizás, claro, fuera de áreas protegidas va a ser más difícil corroborar la conducta que implica la sanción, pero no quita que igualmente se puedan pasar sanciones. En esos casos, probablemente, claro, va a estar más enfocado a empresas que hagan alguna intervención, por ejemplo, cuando extraen ripio o cosas así sin previa autorización. Y me imagino que estos entes que decís tú del SNAP, porque yo nunca he visto, por eso me pregunto, así como tienen una vestimenta en particular o existen realmente. No sé si entiendes a lo que Existen, voy. sí, existen, pero lo que pasa es que recién este año están empezando a existir. El servicio, si bien fue la ley, se promulgó en septiembre de 2023, recién este año, en febrero, empezó a operar. Y en efecto, bueno, como todo cambio de administración, también como dije previamente, se paralizaron las contrataciones, que es algo que se pretende ya retomar ahora en el segundo semestre. Entonces el servicio está sin dotación completa. Hay regiones que tienen fiscalizadores, otras que no tienen. Entonces es algo que está como todavía en proceso de instalación. De hecho, hay muchos equipos y personas que falta por contratar y que van a ir completando eso para poder ya empezar a salir a terreno y todo y poder hacer más como la fiscalización in situ, como corresponde. Claro, porque esa salida, me imagino que ellos deberían ser casi como seguridad ciudadana, pero de la montaña, como algo así, ¿no? O sea, sería el ideal, sobre todo en áreas protegidas, pero va a también depender de los recursos. Por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente actúa frente a denuncias. Entonces, Mm, eso también es algo muy posible que se dé en este caso. mm, entiendo. Gracias. Victoria, de nada. Hola,
Yo quería preguntar, así como estaban hablando de la fiscalización, si uno como persona natural puede solicitar la fiscalización de algo, si uno puede llamar a un número, a través de qué medio, porque por ejemplo pienso así en una situación in situ, donde tú ves como una situación grave, gravísima, o por ejemplo si estás como en otro lugar y quieres denunciar, no sé, con prueba y todo para después, como qué medios hay como una persona natural, pero que igual tiene que fiscalizar al final. Sí, de hecho, en la misma página del SPA, se las puedo mandar de ahí por el chat, pero es spa.gov con B larga no V, punto CL. Tú ingresas a la página y hay una parte de fiscalización. Y en fiscalización eh, habla de denuncias ambientales y te manda como al trámite. Y ahí es donde efectivamente tú como persona natural puedes ingresar una denuncia o pedir una fiscalización también en un lugar. Ahí lo que siempre se pide en todo caso es como que se haga la denuncia con clave única, como para descartar que sea un bot, identificar a la persona, etcétera, pero esos son datos sensibles que quedan reservados, no se publican ni nada. Si acaso. Eso, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Todo claro. Ah, mira, estoy viendo una denuncia. Ah, está preguntando por una denuncia de tala de roble en un predio privado. Si es privado y no área protegida, efectivamente se tiene que denunciar en CONAF, como corte ilegal de bosque nativo, por si acaso. Y gracias ahí a Victoria que puso la página del SPA. Ya, vamos a continuar entonces. Estamos. Ah, en la segunda actividad. Acá la idea es que nos creamos guía a las personas que no somos, a quienes sean guía ya tienen mayor noción, y saber qué podríamos hacer ante una situación así. El caso es que un grupo entra, ¿cierto?, a una reserva nacional. Durante la excursión quieren acercarse a un cóndor para fotografiarlo. Esto pasó harto en el Cajón del Maipo a veces. Hay personas también que quieren recoger flores, como recuerdo, salir del sendero hacia un mirador informal y volar un dron para grabar contenido para sus redes sociales. Aquí la idea es como saber qué acciones permitiría o prohibiría, qué explicación podrían darle a las personas al grupo y si propondrían alguna alternativa o no. Les puedo dar ahí unos minutitos para pensar y ideal que puedan participar, eh, no por el chat, sino que hablando o mostrándose. Sé que es tarde ya, pero nos va quedando poquito. Hola, Hola, Ignacio. buenas noches, Tolanchi. Yo las prohibiría todas. ¿Qué explicación le daría? Trataría de ir a la ética no deje rastro, porque ahí eso me da una fundamentación teórica y alternativa. Fotografiar el cóndor con un zoom, también las flores, sacarle fotos. eh, no, salir del sendero, ahí no hay una alternativa. Y volar el dron tampoco tiene alternativa, entonces habría que ser drástico y no permitir esa y las otras sí podrían tener una alternativa. Súper. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien más que desee participar? ¿O a alguien se le ocurren más alternativas? Hola, Hola, em, vale. yo creo que lo ideal sería como dejar las cosas bien claritas antes de la salida para así disfrutar la salida y no tener que estar como paqueando a la gente, que igual es fome. Igual obvio hay que hacerlo si ocurre, pero cuando uno explica bien el asunto antes, debería ocurrir mucho menos. Sí, es verdad.
Siempre es importante, ¿cierto?, al empezar una actividad, cómo dar el contexto y cómo uno espera que se comporten dentro del área. ¿Alguna otra opinión, Yerko? Sí, por acá. Yo creo que el trabajo como compensatorio o como trabajo forzado, entre comillas, como para reparar, por ejemplo, el daño, porque hay muchas, como por ejemplo el uso del fuego, entre otras cosas que no se sancionan así como deberían y que sea como un acto reparatorio, en realidad. Sería como una buena forma más una multa como más grave. Porque, por Como un ejemplo, trabajo con los... comunitario, así. Claro, un trabajo comunitario dentro del parque, por ejemplo, las sanciones en el uso del fuego que ha pasado, por ejemplo, siempre con los turistas israelitas, es como Ujú. muy baja, o siempre cuando están fumando en los senderos, que es muy habitual, que fumen en los senderos, de todo tipo en realidad. eh, no sé, a algunos se les pasa la mano igual, pues, sí, ¿para qué? Uno no puede decir como qué puede hacer uno, qué puede hacer una persona, hay reglas, el que sigue la sigue, pero que sean como más estrictas las multas y que sea como el trabajo comunitario en realidad el parque. Sería como una buena opción para que igual como que se refleje que sí se toman acciones como compensatorias a la acción que hacen las personas. Creo que eso sería como una buena Claro, idea. que se retribuyen como al mismo lugar que afectaron. Claro, sí, porque por ejemplo siempre cuando se han visto involucrada gente con el tema del uso del fuego y les cobran una multa de 1.000, 2.000 dólares o 10.000 dólares, que no es nada. No es nada en comparación a todo el daño que hacen por estar quemando o fumando o prendiendo fogatas porque tienen frío. Pero obvio, pues si hay un lugar donde no hay, no hay calor en realidad, y suele pasar mucho, y creo que a varios les ha pasado que llegáis a un lugar y tienen fogatas. De hecho, hace poco creo que salió un video que en el Cerro Manquehue habían gente haciendo fogata, niños en realidad, y nadie hizo nada, pues. Entonces, eso quedó ahí nomás, pues, no quedó solo en la denuncia como Claro, en el video y quedó en eso. Creo que eso serían buenas medidas. ya. Gracias, Yerko. ¿Pamela? Hola, sí. Mira, respecto de lo que acaba de decir el compañero recién sobre las fogatas en el Cerro Manquehue, la Gobernación de Santiago hizo las denuncias respectivas y lo van a seguir hasta lo último que puedan. Así es que, y como el gobernador Exacto. es extranjero, créeme que van a tener que pagar. Y bueno, el aporte que quería decir, y disculpen si ya lo dijeron porque se me va de repente la señal, es un, no me acuerdo en qué parque alguna vez alguien me dijo, lo único que puede dejar son sus huellas y lo único que se puede llevar son sus fotos. Es una muy buena frase que se me quedó hasta el día de hoy, que, bueno, lo que más resulta es educar a la gente, ya sea por Reels o hacerles una breve introducción, como cuando uno va a ciertos parques naturales como el del Juncal, que ya te hacen una inducción como de 20 minutos, pero después uno le agradece. Yo creo que son las que generan mayor impacto. Eso nomás. Súper, muchas gracias, Pamela. Luis? Sí, por acá. Bueno, escuchando a los chiquillos que igual mencionan que uno, en los guiados, en los grupos de uno, igual hace esta primera charla de lo que se puede y no se puede hacer. Pero también pasa que a veces uno, esta educación que también nombra la compañera acá, lo gestionas viendo a otros grupos que no andan contigo, pero están interactuando en el mismo lugar que estás tú. Entonces, por ende, igual tú tienes que explicarle por qué se lo estás haciendo saber y por qué deberías cuidar el entorno donde están todos participando. Por ejemplo, si están todos gritando y tú llegas con tu grupo y están en voz baja y tú mencionarles por qué provocas con ese ruido al estar, por ejemplo, mirador de cóndores, hay unos cóndores ahí que están cerca y todo lo que eso repercute en ellos. Entonces, yo creo que también somos embajadores de todo esto, no solamente en nuestros grupos eh, cerrados, privados, sino a todo el entorno. O sea, hay muchos grupos que entran solos, o sea, sin guía en estos parques y muchas veces no leen nada.
sea, no leen ninguna explicación ni tampoco le toman atención al guardaparque cuando están a la entrada. Entonces nosotros ahí también tenemos una participación principal ahí en ese tema. Eso. Sí, súper, muchas gracias. Como bien dices tú y decía Pamela, la educación, claro, es algo súper importante, a veces cuesta más, traspasa generaciones o hay que intentarlo. Lleva un proceso más tedioso, pero sobre todo hay el reforzamiento y cada vez que se visita un área es algo súper relevante. ¿Victoria? Bueno, respecto a la pregunta que tú hiciste, como que yo puse énfasis en lo que tú dices como guía respecto a la conducta y también como el valor de la experiencia en sí misma. Entonces yo creo que si la situación es esa que dice ahí, lo primero es como no sobre reaccionar, como porque claramente uno está viendo que todo lo que está pasando está mal. Entonces como que uno tendría como primero asustarse, atacarse y yo, de hecho, por mí sería como lo peor que podría estar viendo. Pero, ¿qué es lo primero que yo creo que hay que hacer? Es que preguntar a las personas como qué información tienen del lugar. Como porque al fin, la gente hace eso porque entre comillas no sabe o porque no nos informó. Entonces, en base a lo que ellos mismos respondan, como apelar a lo legal y a la información del lugar. Así como, chicos, estamos en el lugar tanto, como que, porque estamos hablando de que la situación ya pasó. Como dijeron antes, obviamente la idea es que antes uno se prepare para esta visita, pero entre comillas ya está pasando esto, ¿qué hacemos con la situación en sí? Entonces, yo creo que ahí como preguntar qué saben ellos y desde ese lugar como educar y complementar la información y decirles como ya no pueden hacer esto, como esto es lo permitido, esto no. Y siempre apelar a lo legal, pienso yo, porque hay mucha gente que quizás no está tan sensibilizada con la naturaleza y que más bien responde a estas dinámicas por lo permitido o por lo legal, así como lo correcto es lo legal y por tanto yo como que asumo mi comportamiento en base a eso. Yo creo que luego de eso, como generar una sensibilización, por ejemplo, si hay como fauna, flora, como decir la importancia de esto, así como la fauna es importante por esto, o hablar de la realidad en sí misma, no sé, pues si estamos en el Mirador de Cóndores, que yo también lo conozco y también fui, como explicar qué significa que estén los cóndores ahí, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya también, después de la sensibilización, podría ser como hablar también de las consecuencias mismas legales de la acción, o sea, como qué sanciones traería como su conducta y todo eso. Como que yo pienso que eso sería una buena idea pensando como en el bienestar como de la flora fauna y además como en esto de resguardar la experiencia que tú dices. Eso. Sí, pues muchas gracias. En efecto, cuando uno visita un área o va como guía, el grupo puede ser muy diverso, no siempre tienen como un perfil específico. Y en esa diversidad te vas a encontrar distintas perspectivas, distintas formas de actuar. Y claro, y el apelarlos quizás al que conocen ustedes es un buen punto porque mucha gente también a veces peca como por ignorancia, por desconocer, no saber. U otros, claro, quizás son más rebeldes, por decirlo de alguna forma, y se sienten más amenazados por lo legal. Bien dice. Joana, Joana, ¿estás por ahí? Hola, Hola. bueno, yo quería dar como un ejemplo de esto. Bueno, nosotros como guía, antes de empezar algún trekking guiado o algo, damos una charla primero al grupo, diciéndole como todas estas cosas. Que no se no se tocan algunas cosas, que no se alimentan a los zorros si es que vemos algún zorro en el camino. Por ejemplo, yo acompaño harto a algunos guías al trekking de Laguna Negra, en el Cajón del Maipo, que está como bien difícil poder entrar, hay que hacer un trámite bien largo ahí. Entonces ahí damos una charla al principio de que, por ejemplo, que en el caso de la laguna no se toca para nada, porque bueno, por lo que nos dicen los mismos guías que nos entran a nosotros, que eso está protegido. Y por ejemplo, lo mismo en la laguna Encañado que está en el camino, que por ejemplo que uno no tiene que bajar a la laguna, la Encañado, porque solamente por arriba por el camino.
Entonces nosotros tomamos la opción de darle una charla a la gente antes de empezar el trekking. Cosas que ellos vayan claro con el asunto. Por ejemplo, solo fotos, nada de dron, no se tocan ni se alimentan los animales. Por ejemplo, en Laguna Negra tuvimos la oportunidad en algún momento de estar muy cerca de un cóndor, muy, muy cerca. Y, y fue, la gente lo tomó súper bien porque fue como un silencio total. Toda la gente se dedicó a admirarlo y sacarle fotos, nada más. Entonces, cuando tú haces eso antes de, yo creo que la gente lo entiende. Eso. Súper buen grupo te tocó ahí. Que respetar. Sí, pues en efecto, el dar los mensajes iniciales es súper importante. El concientizar en esos momentos a las personas es algo clave que uno espera que se comporten de esa forma. A veces siempre hay excepciones que cuesta más, pero es lo ideal de lo que suceda. Carolina, Carolina, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, no sé si se escucha. Te escucho bien. Bueno, yo quería también como aportar un poco desde mi experiencia. Yo participo, soy voluntaria en una agrupación medioambiental acá en Peñaflor, que es la comuna donde vivo, y hay una reserva natural municipal acá que está junto a un parque, el Parque del Trapiche. Y bueno, nosotros junto a la agrupación hacemos salidas de educación ambiental, guiados de distintas como temáticas, de fauna, de flora, de funga. Y yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, con los años, es que muchas veces moldea como harto el comportamiento de las personas que van a los guiados cuando antes de comenzar el guiado les, más que, bueno, además de hablarle del NDR y todas esas prácticas que no sé, hay que hacer, también como que los interiorizamos mucho más con lo que sí hay en ese espacio, como con los animales que vamos a encontrar, con las plantas que vamos a encontrar, les mostramos imágenes. También mostramos a veces imágenes de la basura, de lo que pasa sobre todo en el verano, como con las visitas. Y siento que eso igual tiene un impacto en las personas porque a veces creo que hay ciertos comportamientos que también se dan incluso como por la sorpresa. De pronto hay gente que está, como dices tú, los grupos son tan variados que uno a veces piensa que toda la gente que va a la naturaleza es gente que está como relacionada con la naturaleza, pero mucha gente no lo está. Entonces a veces incluso como ese impacto de ver un pájaro que tal vez nunca imaginaron que iba a estar ahí o de, no sé, cualquier cosa que pueda aparecer, hace que de repente la gente, de pronto, sobre todo los niños, tengan comportamientos que uno sabe que no están bien. Entonces siento como la preparación previa igual es súper importante y yo me he dado cuenta que genera un cambio en las personas, como también ayudarles a entender que no es solo que estamos, o sea, que nosotros estamos visitando ese lugar, pero lo que está ahí no está de visita, es su hogar. También como hacerles entender o darles a conocer que aunque a ellos les parezca muy raro o muy novedoso ver a ciertas especies, esas especies viven ahí y que viven ahí gracias también a que ese espacio se ha conservado, se ha protegido, no ha sido intervenido, está siendo cuidado. Y siento que es igual ayuda harto, como a esa preparación previa para minimizar quizás como esos otros comportamientos, pero que es importante como entender que la gente no tiene la misma relación que uno con la naturaleza, ni el mismo conocimiento, cosas que una vez puede obviar y a veces dice como no, esa persona simplemente lo hace porque no le importa, a veces en realidad es porque no lo sabe o no conoce el impacto que va a generar. O no le toma tampoco como la gravedad, si es que tú por eso digo, como a veces es bueno igual graficar, incluso mostrar imágenes como, mira, esto antes estaba así, y gracias a que nosotros limpiamos, o gracias a que hicimos esto otro, ahora está así. Entonces la gente siento que desde ahí ya entra como con otra disposición a ese lugar. Y eso, quería compartir. Muchas gracias. En efecto, hay muchas personas que mejoran su experiencia o toman más conciencia con una perspectiva positiva, como con esto es lo que más que prohibitiva, por decirlo de alguna forma. Esto es lo que vamos a encontrar, esto venimos a conocer, recalcar la importancia y la fragilidad que tiene ese ecosistema. En alguna instancia también mostrarles fotografías de especies que quizás no van a poder ver, pero que sepan que están ahí presentes. Y claro, y le toma y sensibilizas más y el grupo le puede como tomar mayor valor. ¿Otro comentario, aporte desde la experiencia que alguien quiera realizar? Vi igual ahí por el chat que estaban hablando bastante. No alcanzo como a leer todos los mensajitos, pero
En general van todos muy alineados, ¿cierto? Con lo que hemos ido conversando. Déjame ver. ¿Sí, Ricardo? Sí, hola, hola, ¿cómo están? Claro, o sea, respecto al tema que se está comentando, eso va en la planificación de entrada. O sea, yo cuando publico algo en las redes o en el documento Google, para la gente que se inscriba se deja claro a lo que se va, qué tipo de trekking es, observación de aves, el lugar que se va a ir, qué se permite llevar, qué no se permite llevar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y para eso el guía tiene que primero saber a dónde va a ir. Ese es el trabajo del guía. De ahí parte todo. O sea, yo si voy a ir a, como dice ahí, Mirador de Cóndor, como escuché, eh, sé lo que puedo hacer, porque si uno quiere ir a aprender y a educar a alguien, depende si voy con un colegio, puedo llevarlo, siguiendo las reglas y siguiendo las normas, dejando claro qué se puede hacer, acompañado con el papá, no me lo da, todo lo que corresponde a lo legal, y queda todo clarito. O sea, no debería haber problemas. Si hay problemas, si alguien lleva un dron, lo siento, se tiene que bajar y no lo puede usar. Es tan simple como eso. Porque ya estaba escrito de antes. La Hoy yo dejé de escucharlo. No persona sé al si soy momento la única. de aceptar la salida, en la otra parte que lleva siempre una salida de un guía, que es el documento de seguridad o el documento protocolar que tiene que firmar, Claro. ya responsabilidades, asume responsabilidades, etcétera. Es todo un trabajo, y si está bien hecho el trabajo no debería haber ningún tipo de problema. Dice alternativas que propondría. Bueno, que le ofrezco otra salida. Para eso está el grupo, puede leer la ficha y hay más salidas. Si quiere ir a hacer una observación de aves o quiere ir a cazar conejos, vamos, pero en otra salida. En esta salida no es para eso. Eso. Eso, muchas gracias, Ricardo. En efecto, también hay muchas áreas o áreas protegidas que para ingresar a veces piden, sobre todo pasa más en los privados, pero primero un consentimiento de responsabilidad al ingresar y ahí también hay personas que suelen tomarle más peso a la visita y al impacto que generan. Claro que eso, Bueno, las salidas de trekking deberían ir con eso, con responsabilidades asumidas por tanto por los participantes y como también por la persona que va guiando, etcétera. claro, súper. Bueno, en efecto, y bien como hemos ido conversando, y también muchas gracias a todas las personas ahí que participaron por el chat. La idea, claro, uno frente a estas situaciones tiene que tomar una decisión. La idea es realizar una explicación simple y explicarlo de una forma como cordial, que la persona tampoco se sienta atacada. Una prohibición bien explicada puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y cuidado con el entorno. Esto es solo, claro, como una propuesta, una idea, como bien vimos y estábamos conversando, hay muchas alternativas de cómo abordar una situación. Por ejemplo, en el caso, claro, de acercarse al cóndor, o bueno, y todas las actividades que vimos en realidad no se permiten o no se debiesen permitir. La idea es explicarles por qué no se permite. En el caso de la fauna, como la afectación que puede tener cierto, al ejemplar o a la fauna que estamos viendo, una alternativa o cómo lo podemos. Varios también ahí dijeron como, por ejemplo, observarlo de más lejos, observarlo a través de una cámara, con binoculares, etcétera. Em, y en el caso de los drones, que creo que también vi una pregunta por ahí, claro, en las áreas protegidas en particular, volar drones está prohibido per se, es como de ahí se parte. Y si uno quiere volar un dron, tiene que pedir autorización a la administración del área. Eso es súper importante. Fuera de áreas protegidas tiene como otra regulación, pero esto también apunta al principio de, sobre todo con la fauna, que hay que tener como mayor cuidado porque efecto un dron hacer como algo desconocido que anda ahí volando y haciendo ruido, genera como una disrupción en el comportamiento natural que va a tener la especie. Bueno, y por último, y aquí ya vamos a ir como en la última parte de la clase, es el enfoque en cómo desarrollar experiencias ciertas responsables con enfoque en la conservación de la biodiversidad. La idea es, cierto, siempre en la actividad o cuando uno visita un área con un grupo, destacar el valor natural y o cultural que tiene esa área. Hay muchas personas que les gusta tal vez saber también sobre la historia del lugar, como hitos que se puedan interpretar, el promover y mantener una conducta responsable, como bien hemos conversado.
Y también promover como un compromiso del visitante en el área. Hay muchas veces que hacer senderos como interpretativos, con una temática enfocada, también permite que las personas generen una mayor conexión, ¿cierto?, con la naturaleza. Por ejemplo, acá como una ruta, claro, de agua de montaña, que tiene que ver con lo uno, quizás con las vegas que uno puede ir mirando y pasando, con los cursos de agua, etcétera, los servicios ecosistémicos que promueven, que son los beneficios que nos da la naturaleza, y también porque estas tienen que cuidarse y no alterarse. Todo esto, por supuesto, con el objetivo de aumentar el valor de la experiencia al visitar el área. Hay muchas veces que la gente, claro, va quizás solo para hacer trekking o hacer ejercicio, pero luego como al conocer o al saber más, le toman mayor valor y interiorizan más, ¿cierto?, en el área que están visitando. Efectivamente, y sobre todo los ecosistemas de montaña nos entregan una serie de servicios ecosistémicos. Acá siempre lo importante es tener claro como que son áreas o ecosistemas de alta importancia, de alto valor ecosistémico, pero que también están fuertemente amenazados. Acá más que nada un ejemplo, esta presentación, como ustedes saben, les va a quedar disponible sacar algunos ejemplos de cómo se pueden, como aspectos que se pueden recalcar en el caso de la montaña y también las amenazas que tienen. Todo el tema del agua y la regulación hídrica, ¿cierto? Que está afectada por el cambio climático. Bueno, este año no estamos regulando en cuanto a las lluvias, pero venimos de una sequía histórica de 15 años que afectó gravemente, ¿cierto?, las reservas de agua que son hábitats claves también para la biodiversidad, que también nos sirven de espacios de recreación, de belleza escénica, de valor cultural, que tienen también un rol clave en la protección de los suelos, ¿cierto? El tema, sabemos que cuando hay vegetación disminuye la probabilidad, por ejemplo, de aluviones o de procesos erosivos, y que también los ecosistemas de montaña en general capturan carbono, ayudan a moderar las condiciones climáticas locales. De acá el impacto, ¿cierto?, que tiene el ser humano sobre estos ecosistemas es significativo porque son ecosistemas frágiles de por sí. ¿En que no me está avanzando esto? Ahí sí. Bueno, y acá también una idea que siempre es bueno tener y también varias de ustedes lo mencionaron, como planificarse y tener como cierto un checklist operativo previo a las salidas de montaña. Aquí reforzando ideas que ya mencionábamos, como el identificarse el lugar en un área protegida, un humedal, voy a un predio privado, tiene una normativa específica, ¿cierto?, que deriva de sus instrumentos de gestión, tener claridad de cómo se realiza el manejo de los residuos en el área, si hay baños, si hay puntos de descanso, evitar, ¿cierto?, el ingreso por rutas informales o el tránsito por rutas informales y zonas que sean frágiles o sensibles. Muchas veces pasa, sobre todo con especies, por ejemplo, anfibios, que uno no ve a simple vista, pero que a veces transita por lugares que pueden estar descansando, habitando. Hay muchas como ranitas, por ejemplo, pequeñas, que no se ven a simple vista y que uno no sabe, por tanto, que es una zona frágil o una zona sensible. Pasa también en la montaña harto con las curureras, no sé si ubican a los cururos, que son como unos roedores, hay gente que lo encuentra parecido como a los topos, pero que viven en cuevitas, igual que el legú, que es este ratoncito con la de pincel, que sobre todo, por ejemplo, las curureras se dan como en zonas más a veces de bosque o matorral, que dejan el suelo muy blando y la gente recién se da cuenta cuando ya está pisando la cururera en sí, la cuevita. Entonces, todas esas son como precauciones que hay que tener, ¿cierto?, al visitar un área, el considerar alternativas en el sentido de fotografía y de observación, ¿cierto? Se puede promover el uso de binoculares, por ejemplo, de ir con zoom fotográfico, etcétera. Y formar el acceso al lugar, eso también es súper importante y pasa más que nada, claro, cuando quizás hay accesos como por áreas que no están reguladas, pero que tengan conocimiento de que uno visita el lugar en caso de cualquier incidente. Y también el saber cómo, en el caso de estar en un área, reportar incidentes o infracciones, como a quién debo hacerlo, qué teléfonos de emergencia puedo llamar, etcétera. Y bueno, y esto ya más para ir cerrando,
tres ideas como importantes quizás que resumen esta presentación, en el sentido de que la ética, ¿cierto?, orienta las decisiones cuando la norma no alcanza a anticiparlo todo, cuando, como decíamos, como cuando nadie fiscaliza, la idea es como ocupar los criterios que tiene cada persona y como bien alguien dijo por ahí, no solo hacerse cargo quizás de con quienes uno va, sino que también si ve acciones arriesgadas o personas que están generando un impacto, poder como comunicar eso y lo que se implica y cómo intentar sensibilizarlos o orientar o cambiar esa conducta. Eh, Promover acciones también de mínimo impacto. Estas acciones permiten transformar ciertos como conductas que uno observa en el territorio y la afectación que producen en los ecosistemas. Y tener claro que, claro, ya hoy en día hay una nueva ley que establece obligaciones, infracciones y sanciones que son relevantes para el turismo. Este es algo que todavía, como bien les contaba, está en desarrollo, pero que durante los quizás el próximo par de años se va a ir implementando y cada vez más va a estar como con mayor rigurosidad y más aplicado en diversas áreas. Aquí la idea es que, claro, todos entendamos que la mejor experiencia es aquella que deja un aprendizaje sin como un impacto en el medio. Bueno, acá les dejaré algunas referencias también para que tengan. em, y eso a grandes rasgos, nos quedan 20 minutitos. Por supuesto, no es necesario que estemos todos los 20 minutos ni nada aquí conversando, pero la idea también es abrir como un espacio final si quieren decir sus apreciaciones, dar opiniones, si les quedan dudas también, abrir un espacio de conversación si les quedó ahí algo pendiente que abordar. Buenísimo, Sánchez, muchas gracias. Hay una duda que quedó pendiente en el chat, voy a aprovechar de, ¿Sí? de Por decirla. supuesto. Sí, era de si había alguna fecha como estimada para el cambio o traspaso de las áreas naturales, como de CONAF al servicio como de SPAP. Sí, de hecho, justo hoy, si mal no recuerdo, se salió un decreto, bueno, en un principio se traspasaba, ¿cierto?, el 1 de agosto. Ahora salió un decreto que anula ese traspaso y lo va, a priori va a ser el 1 de marzo del 2027. Eso implica que pasan tanto las áreas protegidas del Estado que administra CONAF al SPAP, con todo el personal y todo lo que tiene que ver con áreas protegidas, y también las áreas marinas protegidas, que actualmente las ve Pesca, también se estarían pasando al SPAP el 1 de marzo, porque la ley establece un plazo para ese traspaso, que es como el 9 de marzo, si mal no recuerdo, del 2027. Buenísimo, no sé si hay alguna otra duda. Yo tengo un par de dudas que me quedaron Adelante. anteriores. Em, de lo que mencionabas de las denuncias públicas que uno puede hacer, yo qué necesito cuando, por ejemplo, me encuentro con una persona que está realizando algo que es ilegal por la ley. Yo, para hacer esa denuncia pública, necesito, por ejemplo, su nombre y su RUT, o, o una foto, o cómo, qué es lo mínimo que necesito para yo poder hacer una denuncia. O sea, lo ideal siempre es, claro, tener los mayores antecedentes posibles, pero se entiende que si alguien está haciendo algo indebido y tú lo pillas ahí, va a ser súper difícil conseguir su root, por ejemplo. Onda, Sí, no por es eso su pregunto. nombre. Entonces, no, pero imágenes son suficientes, como fotografía ideal o video, donde se demuestre la infracción que se está cometiendo. Si es un área protegida, claro, puede ser más fácil por el tema de que los ingresos son regulados y ahí las personas entregan sus datos, entonces puede ser más fácil de identificar. Pero muchas veces, claro, pasa eso que no hay cómo o es más dificultoso el llegar al nombre de, pero eso ya es como rol también del servicio y de los fiscalizadores que tienen que ejecutar. Sí, difícil sacarle el nombre, por eso te preguntaba, Sí. porque claro, si estoy en un parque nacional con el video quizás, es que ese es el tema, porque con un puro video, para saber qué persona es, habría que hacer como una investigación, ¿o no? Sí, pero eso ya es como competencia también de los propios fiscalizadores y los administradores del área, po. Por ejemplo, tú al comprar una entrada a un parque nacional, tú te inscribís con tu nombre, tu RUT,
El video igual permite, ponte tú, una edad estimada, a veces se va haciendo también como por descarte ese trabajo, por decirlo de alguna forma. Pero en lugares que no están protegidos, me imagino que debe ser muy difícil, ¿o no? Sí, en lugares que no están protegidos es mucho más difícil. Por ese momento dije, suelen ser más que nada las infracciones a empresas claro, más grandes que uno puede como llegar a evidenciar. Bueno, en áreas protegidas también siempre lo oportuno es ojalá dar aviso si es que tenéis señal telefónica o dar aviso al guardaparque, la administración. En general, las áreas protegidas tienen también ahí algún número de contacto que te dan en la entrada. Y por último, quedarse ahí, claro, a la espera de que llegue ese guardaparque y esa persona va a tener las potestades también de poder como retener, por decirlo de alguna manera, a quien esté cometiendo la infracción. Ujú. Y respecto a eso, yo, por ejemplo, entonces, yo puedo decirle a una persona como, oye, tú estás cometiendo un delito de la ley 21.600, uno, o sea, podría tener esa facultad de, porque en un momento hablaron de que, claro, cuando uno habla de cosas legales, la gente sí lo toma más en peso, más de decirte como, oye, no deberías porque, no sé, afecta al zorrito. A la gente se asusta más cuando tú le decís, oye, está ahí irrumpiendo la ley, no sé qué, y no sé, te voy a pasar una multa. Entonces yo podría decir eso, como alguien que está haciendo cualquier cosa Sí, que... totalmente. Cualquier persona natural puede decirlo. De hecho, hay distintas, bueno, leyes, claro, que regulan. En este caso tenemos la 21.600, está, no sé, para los santuarios de naturaleza también están regulados por la ley del Consejo Monumental Nacionales y uno tiene esa libertad. Lo importante ahí siempre también es resguardarse uno mismo en todo caso. Comunicar como de forma como clara y no agresiva. Hay mucha gente que cuando comete una infracción también es muy a la defensiva o son muy agresivos. Pasar todo, por ejemplo, con los motociclistas en general, que cuando te entran en moto, estás en duro a un área, sobre todo a áreas privadas, se ponen súper choros y te pueden tirar la moto encima. Entonces ahí también siempre es importante, si bien uno puede, claro, como enfrentar a la persona por decirlo de alguna forma, también el resguardo personal. Mm, ya. Oye, y otra duda que tenía, pero es de otro tema. Sí, dale. Que tú mencionabas, bueno, que esta ley es del 2023, ¿cierto? Que es una ley que está en desarrollo todavía. Entonces, mi duda es, esta ley que todavía está como en desarrollo y todavía se está complementando o en desarrollo, en verdad, eh, puede ser que sufra modificaciones por el nuevo gobierno o quizás por la nueva mega reforma que se quiere instalar La y que ley propiamente el tal, curso de la ley o que quizás como ya no en, abarque tanto como quiere abarcar. sino la ley ya está publicada, ya está, es como oficial. De ahí efectivamente, y esto siempre pasa con algunos proyectos que pueden venir a modificar como un artículo en particular de otra ley, pero más allá de eso no puede hacer una modificación como en profundidad. Lo que pasa es que, claro, cuando esta ley, que en este caso crea un nuevo servicio, requiere todo un tiempo de instalación de servicio, de cosas administrativas, desde bueno, las oficinas del servicio hasta la contratación de gente. Y cuando ya empieza a operar es cuando tiene ya las facultades de empezar a hacer ciertas cosas. Entonces, lo que plantea es que hay muchos ámbitos que primero tienen como que definirse. Por ejemplo, hay que definir, bueno, esto lo va a hacer, hay que definir, no sé, el inventario de humedales a nivel nacional para poder pasar las inspecciones. Entonces, ese es el proceso como en el que está en desarrollo, de como de establecer muchas definiciones para que después se puedan empezar como a aplicar como la normativa. Pero ya una modificación más sustancial de la ley tendría que ser como un proyecto de ley, que pase por todo el proceso que pasa un proyecto de ley, valga la redundancia, revisión de la Cámara de Diputados, del Senado, etcétera, y Ujú. eso toma mucho tiempo, y realmente esta ley demoró más de 10 años en salir. Entonces es algo que a priori es más difícil que ¿Por suceda. Nunca se está exento, por supuesto, pero es más difícil. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, claro, la reforma que está ahora en proceso es muy contradictorio a la ley, po. Hay cosas que son, que una cosa dice que sí y otra cosa dice que no. Entonces, por eso te pregunto si podía sufrir modificaciones.
Claro, bueno, de hecho la media reforma actualmente la pausaron porque no contaba con todos los votos necesarios para ser aprobada. Y eso también dice mucho porque hay algunas cláusulas que hay personas que consideran que son inconstitucionales, porque van en Ujú. contra de la legislación vigente. Entonces, son Mm, cosas que yo creo que también ahí a nivel político se van a ir viendo. Como dije, en efecto, no exceptúa que pueda haber un artículo que te venga a modificar el artículo de acá, el artículo de esta otra ley. Eso pasa muchas veces, pero no en el fondo. claro, por eso lo quieren pasar al Tribunal Constitucional. Yo puedo aportar Bueno, también en eso por supuesto, eh, aquí a la compañera, ¿cómo te llamas? ¿vale? Marcela. ¿Yo? Vale. Sí, ya, vale. Sí, mira, la ley no la pueden cambiar porque ya la aprobaron. Y ahí la profesora está súper bien. Lo que sí pueden hacer es enlentecer el proceso o dejarlo en su mínima expresión. Por, por ejemplo, ahora han ido aplazando los traspasos de todas las instituciones al nuevo sistema o las platas que tienen que invertir, si hay un monto, le van a dar ese y no más. Hay distintas mañas o, o no mañas que puede hacer cualquier gobierno en realidad en darle más plata o darle menos plata, darle prioridad o no darle prioridad. Entonces, hay, por ejemplo, en Bolivia yo conocí leyes que súper buenas, súper lindas y nunca fueron operativas. Entonces, claro, hay maneras de hacerlo y como este gobierno también está sacando plotas de varias partes del 3% en todos lados para hacer lo que desea, tiene sus estrategias también. Eso, lamentablemente. La letra chica. Las letras chicas, sí, sí. Sí, gracias Pamela ahí por la intervención y vale por las preguntas. ¿Algún otro comentario, pregunta Sí, que haya quedado? por acá, Víctor. Sí, con lo que se está conversando, yo creo que podría haber un problema de fiscalización del SBAP en el tema de todo el contexto de lo que estábamos hablando anteriormente de la salmonera, po. Porque si esta empresa eh, ocurre algún problema en cuanto a la contaminación de estas áreas protegidas, o se revise, ¿cierto?, todo lo que fue preliminarmente los permisos para esta empresa, el Estado chileno tiene la facultad, con la ley que se está estudiando, ¿cierto?, de indemnizar a estas empresas. Entonces ese es el problema en el que podríamos caer también. Claro, pero ese proyecto, o sea, lo que indica el proyecto de ley es cuando recién se aprobó, por ejemplo, claro, la RCA y se quiere como restituir. Es difícil que eso se aplique ya, claro, a las que llevan mucho tiempo. Lo que sí es que, claro, ahí puede también se mete la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que fiscaliza sobre todo estas resoluciones de calificación ambiental y bueno, y el mismo servicio de evaluación ambiental, pues como que hay una mezcolanza ahí de servicios que pueden actuar, pero que claro, como ya están aprobadas y ya están instaladas y como bien decíamos, el derecho de propiedad y todo lo que tenga que ver con proyectos es algo como súper difícil de contrarrestar. Ahí el servicio está claro más atado de manos con esas concesiones que ya están otorgadas. Exacto. Las futuras también, por la nueva ley. Bueno, abro la palabra nuevamente. Comentarios, consultas, apreciaciones. Bueno, Sí, ya sé que partieron hace tiempo este curso. Patti, ¿sí? sí, hola, buenas noches. Gracias Solange y gracias a quienes están participando. Solo quería pedir nomás que tuviéramos cuidado con el vocabulario que utilizamos o con las apreciaciones que tenemos, porque creo que todos tenemos visiones distintas y tenemos que ser bien respetuosos de eso. Por favor, pido respeto con eso. Cada uno puede tener la opinión que quiera, pero tengamos respeto también. Pues gracias, Solange, por compartir y lo que está sucediendo, digamos, porque esa es un poquito la idea. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Tú misma, Solange, ibas a comentar algo. Gracias. Sí, gracias, Patti. No le iba a decir que, claro, en efecto, sé que ya llevan varias clases en este curso.
Claro, le doy al módulo 8 ya, así que espero que lo estén disfrutando, estén aprendiendo. Ahí también el equipo docente, bueno, les va a dejar disponible la presentación si es que ya no lo hizo. También, si que necesitan, bueno, mi correo también nos lo podemos facilitar. Y cualquier, claro, consulta, hay ningún problema si les surge también después. Y bueno, y el SBAP ya tiene también página web, ahí también pueden hacer consultas públicas por transparencia activa, consulta por OIRS, etcétera, si quieran requerir mayor información sobre algún tema. Entonces, muchas gracias también a ustedes también y por participar de la actividad en un formato online que sabemos siempre que es más difícil. Súper. Yo por mi parte estoy ok. José, no sé si hay algo más que tengamos que decir al cierre. No, eso que lo que están haciendo todos agradeciéndote la clase, Muchas Solange. gracias, sí. Sí, Gracias espero que no ahí. haya sido tan fome. Es más difícil cuando uno está online también mantener la concentración como asistente. También he sido alumna de clase online, así que se entiende Sí. ahí. No, pero te puedo decir que aquí estás con un grupo de estudiantes muy aplicados. Así que Me no, encanta, muy bien. aquí no hay ninguno que no esté porque no quiere estar. Así Bien que participativo, súper. sí, exacto. Gracias, Solange, te liberamos. No sé si José ha estado tomando las fotitos mientras tanto también para que si alguien se quiere Correcto. retirar y yo me quedo acá un ratito más para entregar un poquito de información o responder algunas consultas. Sí, no, parece que está todo ok. Ya, pues Ya, muchas gracias. Yo me retiro que- entonces, para que les sí, dejo si tienen más ex- consultas administrativas. Que sí, estén muy exacto. bien. Gracias, Solange, Muchas que gracias, Chao. estés Solange. bien. Sí. Bueno, yo voy a partir por recordar, o sea, contar que ya la prueba se cerró, así que quienes no pudieron dar la prueba, sea cual sea el motivo, que por favor no dejen de escribir su correo, por favor, para poder evaluar cada situación. Eso es una cosa que es importante recordarles. Como también, bueno, gracias también a los que han tenido paciencia con el tema de la plataforma, con algunos materiales. Tuvimos un problema para subir el material, pero ya está todo arriba. Así que para que lo chequeen. Bueno, la clase de hoy no, siempre necesitamos un poquito más de un día más por lo menos para poder subirla, pero ya el resto del material está. La otra información que les tenemos, que ya conocemos los lugares de los terrenos, ya están confirmados. Y el primer terreno, o sea, este sábado y domingo, 1 y 2 de agosto, nos vamos a Parque Cordillera y nos vamos a Aguas de Ramón. Aguas de Ramón va a ser ese terreno. Y el segundo terreno, que es el fin de semana siguiente, el del 8 y del 9, nos vamos a Mahuida, Parque Mahuida. Y mañana, más cargado el día a la tarde, se les vamos a enviar un correo, los chiquillos, el José les va a enviar un correo o la Cata, que en el fondo les va a entregar toda la información ya para el terreno, a la hora que nos juntamos, lo que dura la jornada, y también para que ustedes se vayan, el cronograma y para que los materiales que tienen que llevar y para que ustedes se vayan organizando en grupos para llegar. Una idea, los grupos pasados en el mismo WhatsApp han armado sus subgrupos para los días y se han coordinado con los vehículos. Y eso ha funcionado súper bien, porque hay estacionamiento en ambos lugares, pero y se puede llegar con locomoción pública, eso se los vamos a hacer llegar también dentro, pero la mayoría de la gente se coordina y llegan todos juntos y se ayudan también para irse. Así que esos detalles ya los entregamos mañana. Seguimos en pies, como digo, con el meteo, pero si las condiciones empeoran y algo muy terrible, podríamos llegar a ofrecer un cambio de fecha, pero por ahora seguimos en las fechas establecidas. ¿Qué más contarles? No, eso no sé Eh, si tú, José, tienes algo también que contarle mientras damos la palabra. es- Solo para complementar, bueno, que la clase de hoy también se incluyó en la carga, ya está disponible y eso, que de repente si alguien puede como quizás quiere identificarse y decir como ya yo mando el grupo mañana durante el horario y manda como un enlace del grupo 2 por ejemplo, y otra persona del grupo uno para que creen su grupo por ambas fechas. Se pueden enviarlo mañana como el grupo general.
Qué bueno, veo un dueño de casa, Ivonne, dueña de casa en Mahuida, para que nos reciban. Ya, si alguien tiene alguna consulta, damos la palabra. Yo tengo una consulta, pero era en relación a las clases. ¿Y te la respondimos ya o todavía No, la no, no, tienes? yo tengo una, es que no es de la salida terrena, es de las clases de antes. Es porque nos mandaron la PPT en PDF de la clase de Fungi y quería saber si las otras clases a las cuales asistimos nos van a poder mandar esa PPT en modo PDF. Disculpa, Pati. Respondo, lo que pasa es que todas esas clases están disponibles en la plataforma. Sale como, por ejemplo, arriba módulo uno tutoría y dentro de los Sí, archivos sí, está el material sí, complementario y el que dice M1, M2. sí, Alguien de tiene que hecho, cambiar. la he revisado nuevamente, el video, pero me refiero a si esa presentación que está en video la van a poder entregar en modo PDF como PPT. Sí, eso es lo que comentaba, que en el módulo como tal que está en la plataforma sale ¿Sí? material complementario y hay ¿Sí? un PDF que dice M y el número, M1, M2, 3, 4, Ah, 5, ya, y ese es el ya. PDF de cada una de las clases. Sí, Perfecto, no lo había visto, ya. Un y eso millón de ya están gracias. todos Ya, disponibles, sí. súper gracias. Igual a quienes también lo han compartido en el mismo WhatsApp, ahí también están, alguien también la puede subir ahí, los que se manejan más con la tecnología. Y también he visto que están ofreciendo Drive, que armaron un Drive para compartir material complementario. Los felicito, me parece una muy buena iniciativa todo eso. Exacto, Jan, me fijé también que lo compartieron en el WhatsApp. Voy a parar la grabación, Pati. Hoy sí, buen punto. Y Cami,